Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K Samsung A8000 de 60 pulgadas, pero que aplicaría para todos los tamaños, porque hasta donde he podido averiguar, todos los tamaños de este A8000 vienen con panel VA. Pero entonces, configuraciones de imagen para aquel contenido que tiene rango dinámico estándar o simplemente contenido normal, o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Hago esta aclaración porque muchas personas aún se confunden cuál es el rango dinámico estándar y cuál el alto rango dinámico. Simplemente se van acá a configuración. Si ven que el logo de HDR no aparece, es porque el contenido no tiene alto rango dinámico. Vamos entonces con las configuraciones de imagen para rango dinámico estándar. Aclaración importante: mismas configuraciones sí o sí aplican para el modo dinámico y el modo natural, ya sea que el contenido tenga rango dinámico estándar o alto rango dinámico. Entonces, modo dinámico, brillo 50, contraste 50, definición 10, color 33, tinte VR R2, ajustes de claridad de imagen en automático, mejorador de contraste en alto, tono de color frío, detalle de la sombra -1 y el resto de parámetros no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo estándar. Brillo 45, contraste 50, definición 10, color 28, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen automático, mejorador de contraste alto, tono de color estándar, aquí gama BT 1886 en 0 y detalle de la sombra -3, configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el modo natural. Color brillo 50, contraste 50, definición 10, color 28, tinte VR 0, ajuste de claridad de imagen automático, mejorador de contraste bajo, tono de color estándar y detalle de la sombra lo suben hasta 2. El resto de parámetros no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo película. Brillo 45, contraste 47, color 28, tinte VR R2, ajuste de claridad de imagen en personal. ¿Por qué personal? Para quienes no sepan, el punto principal del modo película y del modo filmmaker o modo cineasta es crear un aspecto cinematográfico más alusivo a lo que un director de cine quisiera. Y como las películas se graban a 24 fotogramas por segundo, por lo menos la gran mayoría de ellas, entonces ese efecto como de leve vibración es precisamente un efecto película o cinematográfico. Por ende, los ajustes de claridad de imagen, en este caso en personal o en apagado, darían ese aspecto fílmico que se quiere. Pero si no quieren eso y si quieren, así sea modo cine, modo película o modo filmmaker, una fluidez mucho mejor, lo pueden colocar también en automático, pero por recomendación global lo voy a dejar en personal y lo dejan tal cual como viene de fábrica. Mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, aquí en gama BT.1886 en 1 y detalle de la sombra lo dejan en 0 y configuración de espacio de color en automático. Vamos ahora con el modo filmmaker. Brillo 44, contraste 46, definición en 0, color 27, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen apagado, lo que ya expliqué, puede ser apagado o personal, o si quieren más fluidez en automático. Mejorador de contraste también apagado, tono de color tibio 2 y aquí en BT.1886 -1 y detalle de la sombra -2.
Y configuración de espacio de color en automático. El resto de parámetros no se deben modificar, y estos ya serían entonces los resultados de estas configuraciones recomendadas. El objetivo es mejorar el desempeño en escenas con claridad, color, contraste, brillo, y también de crecer un poco la intensidad del efecto clouding y de sangrados de luz. Vamos ahora con las configuraciones de imagen para el contenido que tiene alto rango dinámico. Para eso simplemente pueden colocar un video en YouTube que tenga alto rango dinámico. Hay muchos con esa característica y simplemente lo corroboran de esta manera. Aquí en modo de imagen debe aparecer el logo de HDR o High Dynamic Range. Eso indica que el contenido tiene alto rango dinámico. Vamos entonces a modo dinámico. Recuerden que el modo dinámico, tanto el modo dinámico como el modo natural, tienen las mismas configuraciones, aplican para el rango dinámico estándar también. Quieranlo o no, se va a modificar, sea el parámetro que sea. Si lo modifican en el alto rango dinámico, de forma automática se modifica en rango dinámico estándar. Aquí corroboramos de todas formas entonces: brillo 50, contraste 50, definición 10, color 33, tinte VR 32, ajuste de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en alto, tono de color frío, y aquí en detalle de la sombra -1. Vamos ahora con el modo estándar. Brillo 50, contraste 50, definición 10, color 28, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra -3 y configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahorita con el modo natural. Recuerden, mismas configuraciones tanto para alto rango dinámico como para rango dinámico estándar. Brillo 50, contraste 50, definición 10, color en 28, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en bajo, tono de color estándar, y aquí detalle de la sombra en 2. El resto de parámetros no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo película. Configuración experta, brillo 50, contraste 50, definición en 0, color 27, tinte VR R2, ajuste de claridad de imagen personal, mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama ST.2084 lo suben hasta 2 y detalle de la sombra en -1. Configuración de espacio de color automático. Y por último, pero no menos importante, el Filmmaker Mode. Configuración experta, brillo 50, contraste 50, definición en 0, color 27, tinte VR en 0, ajuste de claridad de imagen. En este caso, lo que les explicaba, puede ser automático si quieren más fluidez, o apagado, que sería una recomendación global para un rendimiento más fílmico. Mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama ST.2084 en 0 y detalle de la sombra -2, configuración de espacio de color nativo. Y por último, que se me olvidó mencionar ahora, en la configuración para rango dinámico estándar, es acá en general, en administrador de dispositivo externo. Cuando ustedes tengan conectado algo, alguna entrada HDMI, les va a permitir modificar aquí el nivel de negro. Usualmente en bajo o en automático realiza el mejor trabajo, pero como estoy utilizando un video de YouTube como ejemplo, obviamente no va a aparecer esto para poder modificarse, sino que simplemente de forma automática ya entonces el televisor coloca el mejor parámetro para rendimiento de nivel de negro HDMI, o simplemente en este caso no lo necesita. Entonces tengan eso muy presente. Estas configuraciones aplican para lo mismo: mejor rendimiento de colores, de brillo, de contraste, pero al mismo tiempo de crecer la intensidad de los efectos clouding y sangrados de luz, que de por sí no es que sean terribles porque tiene panel VA, pero en comparación a otros televisores con este mismo tipo de panel,
esos efectos clouding y sangrados de luz eran un poco más notorios. Entonces, configuraciones recomendadas que les acabo de mostrar es precisamente en gran parte para ese objetivo. No sé si tengan alguna pregunta o si tengan sus recomendaciones de configuraciones propias que quieran dejarnos en la caja de comentarios. Y bueno, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.